¿Qué tal? Les saludo con mucha alegría. Oigan, muchísimas gracias por su comprensión y atenciones. Les compartía que hace 15 días tuve una cirugía donde me retiraron con procedimiento quirúrgico 2 linfomas de este brazo. En los párpados tenía muchos quistes y el viernes pasado del área de las cejas, eso sí me dolió. ¿Para qué les digo que no? De hecho todavía tengo las suturas, pero ya no me molesta, ya puedo estar aquí con ustedes. Estamos en nuestra clase o sesión número 349. Vamos a comenzar la lectura del profeta Ezequiel. Es un profeta muy especial y por eso me voy a permitir leer a grandes rasgos la introducción. Su vida. No sabemos cuándo nació. Probablemente en su infancia y juventud conoció algo de la reforma de Josías, de su muerte trágica, de la caída de Nínive y del ascenso del nuevo imperio babilónico. Siendo de familia sacerdotal, recibiría su formación en el templo donde debió oficiar hasta el momento del destierro. Es en el destierro donde recibe la vocación profética. Su actividad se divide en 2 etapas con un corte violento. La primera dura 7 años hasta la caída de Jerusalén. Su tarea en ella es destruir sistemáticamente toda esperanza falsa, denunciando y anunciando, hace comprender lo que en vano es confiar en Egipto y en Sedecías. Que la primera deportación es solo el primer acto preparatorio de la catástrofe definitiva. La caída de Jerusalén sella la validez de su profecía. Bien, entonces vamos a comenzar hoy con el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María, Madre nuestra, Madre de la Iglesia, por la paz del mundo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las benditas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quería quitar este reflejo de la lámpara, pero creo que no les molesta. Capítulo 1. El año 30, el día 5 del mes cuarto, estando yo entre los deportados a orillas del río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé una visión divina. Fue el año 5 de la deportación de Jeconías. Vino la palabra del Señor a Ezequiel, hijo de Busí, sacerdote en tierra de los caldeos, a orillas del río Quebar. Entonces se apoyó en mí la mano del Señor y vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube, un zigzagueo de relámpagos, nube rodeada de resplandor y entre el relampagueo como el brillo del metal pulido. En medio de estos aparecía la figura de 4 seres vivientes. Tenían forma humana, 4 rostros y 4 alas cada uno. Sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo. Rebrillaban como brilla el bronce pulido. Debajo de las alas tenían brazos humanos por los 4 costados. Tenían rostros y alas los 4. Sus alas se juntaban de 2 en 2. No daban la espalda al caminar, caminaban de frente. Su rostro tenía esta figura, rostro de hombre y rostro de león por el lado derecho de los 4, rostro de toro por el lado izquierdo de los 4, rostro de águila los 4. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Un par de alas se juntaban, otro par de alas les cubría el cuerpo. Los 4 caminaban de frente, avanzaban a favor del viento sin dar la espalda al caminar. Entre esos seres vivientes había como carbones encendidos, parecían antorchas agitándose entre los vivientes. El fuego brillaba y lanzaba relámpagos, iban y venían como chispas. Miré y vi en el suelo una rueda al lado de cada uno de los 4 seres vivientes. El aspecto de las ruedas era como el brillo del topacio. Las 4 tenían la misma apariencia. Su hechura era como si una rueda estuviera encajada dentro de la otra.
para poder rodar en las 4 direcciones. Sin tener que girar al rodar. Tenían aros y llantas. Vi que la circunferencia de las 4 llantas estaba llena de ojos. Al caminar los seres vivientes avanzaban a su lado las ruedas. Cuando los seres vivientes se elevaban del suelo, se elevaban también las ruedas. Avanzaban hacia donde soplaba el viento. Las ruedas se elevaban a la vez porque llevaban el espíritu de los seres vivientes y así avanzaban cuando avanzaban ellos. Se detenían cuando se detenían ellos y cuando ellos se elevaban del suelo, las ruedas se elevaban a la vez porque llevaban el espíritu de los seres vivientes. Sobre la cabeza de los seres vivientes había una especie de plataforma brillante como el cristal, extendida por encima de sus cabezas. Bajo la plataforma, sus alas estaban horizontalmente emparejadas. Cada uno se cubría el cuerpo con un par y oía el rumor de sus alas como estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Todopoderoso cuando caminaban. Griterío de multitudes como estruendo de tropas. Cuando se detenían replegaban sus alas. También se oyó un estruendo sobre la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Cuando se detenían replegaban las alas. Y por encima de la plataforma que estaba sobre sus cabezas había una especie de zafiro en forma de trono. Sobre esta especie de trono sobresalía una figura que parecía un hombre, y vi un brillo como de metal brillante, algo así como fuego lo enmarcaba de lo que parecía su cintura para arriba, y de lo que parecía su cintura para abajo vi algo así como fuego. Estaba rodeado de resplandor. El resplandor que lo rodeaba era como el arco iris que aparece en las nubes cuando llueve. Era la apariencia visible de la gloria del Señor. Al contemplarla caí rostro en tierra y oí la voz de uno que me hablaba. Capítulo 2. Me decía: Hijo de hombre, ponte de pie que voy a hablarte. Penetró en mí el espíritu mientras me estaba hablando y me levantó poniéndome en pie, y oí al que me hablaba y me decía: Hijo de hombre, yo te envío a Israel, pueblo rebelde. Se rebelaron contra mí ellos y sus padres, y se sublevaron contra mí hasta el día de hoy. A hijos duros de rostro y de corazón empedernido te envío. Les dirás: esto dice el Señor. Te escuchen o no te escuchen, porque son un pueblo rebelde y sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo. No tengas miedo a lo que digan, aun cuando te rodeen espinas y te sientes encima de alacranes. No tengas miedo a lo que digan, ni te acobardes ante ellos, porque son un pueblo rebelde. Les dirás mis palabras, te escuchen o no te escuchen, porque son un pueblo rebelde, y tú, hijo de hombre, oye lo que te digo. No seas rebelde como ese pueblo rebelde. Abre la boca y come lo que te doy. Vi entonces una mano extendida hacia mí con un rollo. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por ambos lados. Tenía escritos cantos fúnebres, lamentos y amenazas. Palabra de Dios. Ahora vamos a las notas de pie de página, porque esta es una lectura guiada de la Biblia, de la palabra de Dios. Capítulo 1, versículos 1 al 28. Solo al final del capítulo 28, el lector encuentra lo que representa la visión que ha tenido el profeta. Abusados, ¿eh? Entonces, esta visión que tenemos en el capítulo 1, vamos a tener hasta el final del capítulo 28 el significado. No se nos vaya a olvidar, por favor. Si se me olvida, a mí me lo recuerdan ustedes. La aparición de la gloria de Dios. Para el creyente actual, la convicción más profunda y natural es que Dios está en todas partes. A nadie se le ocurre decir lo contrario. Sin embargo, en la época del profeta Ezequiel, ningún creyente afirmaría eso
Para nosotros es tan obvio. Pues bien, con Ezequiel empieza a intuirse tímidamente esta gran verdad. La intuición es tímida porque en el mundo antiguo cada localidad, reino o nación era el espacio de una divinidad. Babilonia era el espacio exclusivo del gran Marduco. ¿Cómo era posible entonces que el Señor, después de haber sido derrotado en su propia ciudad, Jerusalén, se hiciera presente en el territorio del Dios vencedor? Para el judaísmo que nace después del 534 a.C., el problema de la aparición de la gloria del Señor en Babilonia no radica en que se haya aparecido en el territorio de otro Dios, sino en el hecho de que se haya dado fuera de los límites de Israel en tierra pagana. Capítulo 2, versículos 1 al 10. Vocación. El profeta lo es porque ha sido llamado directamente por Dios y en el hecho del llamado se funda la autoridad de sus palabras y de sus acciones. Con ese argumento se podrá dirimir cualquier conflicto o duda respecto a otros que se autodenominan profetas. Dios llama, convoca. No debemos pensar que este tipo de llamado ocurrió exclusivamente en la antigüedad. Dios sigue llamando, aunque cada uno tiene una experiencia muy personal de vocación. Ezequiel era sacerdote desde su nacimiento en la época del Antiguo Testamento. Los sacerdotes nacían de la familia sacerdotal. No tenían que decidirse a ser sacerdotes como hoy. Desde niños estaban en contacto con los asuntos propios del servicio sacerdotal. Pero además de su oficio sacerdotal, Ezequiel recibe el llamado para ser profeta. En los relatos de vocación que nos narra el Antiguo Testamento como Éxodo, Isaías, Jeremías, no hay que entender estas intervenciones extraordinarias exclusivas de Dios como algo que se diera de la antigüedad de forma esporádica. Hay que entenderlo más bien como una manera de expresar esa experiencia honda e íntima del fiel al Señor, en la que parecen unirse la fe y el amor al Señor y a su causa, así como la rivalidad que vive y afecta al creyente. Ambos elementos afectan y determinan la vida del elegido. Son brasas encendidas que lo atormentan continuamente. Su fe y amor a su Dios lo urgen, lo angustian. Por otro lado, la realidad que vive lo desafía continuamente, lo cuestiona. ¿Dónde está Dios? ¿Qué papel juega en una realidad que prácticamente lo esconde? La ubicación del ser humano en esta encrucijada es lo que podríamos llamar vocación y no resulta sencillo expresarla. Por eso el elegido se tiene que valer de imágenes y símbolos mediante los cuales intenta decir lo indecible, narrar lo inenarrable. Del mismo modo, cada creyente, hombre o mujer, estamos llamados a vivir esa experiencia. Bien, entonces no es un profeta fácil, pero vamos a vivir cosas muy lindas a través de este profeta. Muchas gracias por su paciencia, por sus oraciones. Que Dios los bendiga. Aquí estamos de regreso para continuar nuestra lectura guiada de la Biblia.